ingenieros más adelante van a tener esa oportunidad, pero sobre todo ese reto de llegar a, a cambiar el pronóstico tradicional, ¿no? Ese pronóstico de si eh, mañana va a ser un día soleado, mañana va a ser un día lluvioso, se va a presentar helada, a qué temperatura se va a registrar. No, eso ya tiene que cambiar, ¿no? Hemos estado marcados por un paradigma muy importante en los últimos años, pero la aceleración de los fenómenos peligrosos, los fenómenos extremos, en el contexto también del cambio climático, en el contexto del aumento de la temperatura del aire y la temperatura de los océanos, el aumento exponencial, ¿no? Cada año se conlleva pues a que diferentes fenómenos también se vean enmarcados en una sobreexposición de la población en sus medios de vida, ¿no? Y bueno, para empezar, siempre es importante destacar qué es el pronóstico, ¿no? El pronóstico del tiempo, ¿no? Bueno, acá imagino que debe haber estudiantes, quizás colegas, meteorólogos también. El pronóstico del tiempo no es un azar, ¿no? No es un juego de azar, ¿no? No es tirar un dado, como se observa en la figura, si mañana va a solear, mañana va a ocurrir una tormenta o va a ocurrir algún tipo de evento peligroso, ¿no? Esto requiere un método científico. Se basa en un análisis de los datos de diferentes variables que nosotros conocemos, ¿no? Las temperaturas, los vientos, la presión, humedad, ¿no? Entonces, es una serie de conjuntos de información, en este caso de datos, que nos permite elaborar diferentes pronósticos a través de otras herramientas, claro está, ¿no? Los modelamiento, diferentes tipos también de obtención de datos, como son las estaciones meteorológicas. Ahora, por ejemplo, se está implementando los radares en el Perú, ¿no? Los radiosondeos o los globos meteorológicos también, ¿no? O los satélites, ¿no? Entonces, esta información o este conjunto de herramientas hace que el meteorólogo o el pronosticador pues realice un producto, un servicio a la población, ¿no? Y para que la población pueda pues planificar actividades con mucha anticipación, ¿no? Decisiones informadas y por así decirlo, prevenir los riesgos, ¿no? Pero, ¿qué es el pronóstico basado en impactos? Esto ya corresponde a un cambio, a una mutación del pronóstico, porque no solamente es decir mañana, por ejemplo, no voy a usar un poco los nombres que están por acá presentes, ¿no? Por ejemplo, está presente José Américo Saucedo. Entonces yo le puedo decir, oye, José Américo, el día de mañana se espera en la localidad donde tú vives, o quizás, vamos a imaginar que vive en una zona andina, por ejemplo, en Huaraz, ¿no? Mañana, José Américo, va a ocurrir una lluvia. Hay una probabilidad de lluvia, ¿no? El pronóstico indica que hay una probabilidad de lluvia de fuerte intensidad, ¿no? Y con ráfagas de viento que pueden alcanzar quizás los 50 kilómetros por hora. Entonces, José Américo va a indicar, ¿no? Va a avisar quizás a sus familiares, oye, no, mamá, papá, algún tío que se encuentre en esa localidad indicar pues que hay una posibilidad de lluvia, ¿no? Y bueno, como a veces también las personas de las zonas andinas están acostumbrados quizás a lluvias de fuerte intensidad, porque es algo común y habitual incluso en las temporadas de máximas lluvias, como son los meses de febrero y marzo. Bueno, le escucha, ah, ya, bueno, sí, va a haber una lluvia, ok, no hay problema. Y ese es el pronóstico habitual, el pronóstico del tiempo. Pero lo que se busca con el pronóstico climático es no solamente decir cómo será el tiempo, sino qué es lo que hará o qué es lo que podría modificar en las acciones o las actividades de una persona, ¿no? Si yo le digo a José Américo, el día de mañana en Huaraz se estima una cantidad de lluvia que pueden darse entre los 60 80 milímetros de lluvia y puede provocar, por ejemplo, vamos a suponer que su familia vive muy cerca del río Santa, podría provocar inundaciones del río Santa, ¿no? Afectando la carretera y los puentes. Asimismo, inundaciones de los principales cultivos de las localidades que están cerca al río.
Entonces ya le estoy dando información adicional. No solamente le estoy indicando de cómo va a ser el tiempo, sino de qué podría ocurrir o qué se podría hacer, ¿no? Respecto al tiempo. Entonces, ese es el cambio de paradigma, ¿no? Dejar de lado el pronóstico tradicional y pasar a otro nivel de pronóstico, ¿no? Indicar ya posibles afectaciones, ¿no? Pero para llegar a tener ese conocimiento de decir tal carretera va a ser afectada, tal río va a generar inundaciones fluviales o tales puentes se van a ser afectados, tiene que haber un conocimiento de por medio, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar en otro ámbito, ¿no? Que aunque no crean, es un ámbito muy complejo. Entonces, la propuesta de valor de los pronósticos basados en impactos en el Perú, de momento, el pronóstico basado en impactos es, por así decirlo, no hay muchos productos. Incluso desde el mismo servicio meteorológico se está intentando, ¿no? Se está intentando en muchos aspectos. Ya hay algunos productos que voy a mostrar más adelante, pero aún todavía se puede decir que está en una etapa inicial, en una etapa de piloto, por así decirlo, ¿no? Entonces, la propuesta de valor es mejorar la comprensión de la información brindada, porque a veces ustedes también habrán escuchado, ustedes también habrán leído incluso, ¿no? Que las personas mencionan que no comprenden, ¿no? Cuando uno le habla, bueno, se espera ráfagas de viento de 30, 50 kilómetros en la ciudad del Callao, y las personas dicen a 30 y 50, pero mm, ¿eso qué va a generar? ¿Es normal? ¿Es muy alto? ¿Es muy bajo? Entonces, falta ese complemento, ¿no? Esa información adicional de que, qué puede generar esos vientos o esas ráfagas de viento de 30 a 50 kilómetros, por ejemplo, en el puerto de Callao, ¿no? Entonces, lo que se busca con el pronóstico basados en impactos es mejorar la comprensión de la información brindada. Entonces, enfocándose no solamente en lo que será el tiempo, sino en lo que hará el tiempo y posteriormente también brindar información de los posibles impactos que puedan darse en la población, sus medios de vida y que esto también pueda impedir el desarrollo de las diferentes actividades, ¿no? Entonces, el pronóstico basado en impactos, pues lo que busca es un sistema, gestionar el riesgo, ¿no? Ahora está de moda, pues, la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, el pronóstico basado en impactos, con sus siglas PBI en español, también va a ser un punto de partida muy importante en adelante. Voy a continuar. Pero es importante, y acá viene un poco la parte compleja, ¿no? Yo sé que muchos pronosticadores son amantes de la física, la matemática, pero también es importante también poner en contexto muchas directrices, muchas normas, reglamentos, ¿no? Y pues los servicios meteorológicos a nivel internacional, incluido el Servicio Meteorológico Nacional del Perú, más conocido como el CENAMI, está basado en directrices de la Organización Meteorológica Mundial. Entonces ya hay dos directrices que ya han sido publicadas aproximadamente en el 2020, 2021, sobre lo que se busca con la predicción o el pronóstico que tengan en cuenta los impactos, ¿no? Por ejemplo, en el primer recuadro de la parte superior de acá, donde dice paradigma uno, es un pronóstico común, el pronóstico que todos los servicios realizan, que es, por ejemplo, ¿no? Contienen información de solamente las variables atmosféricas y la manera en que se prevé que cambien. Por ejemplo, ¿no? Acá dice vientos Bora, que es un tipo de viento peligroso, previstos para esta noche con velocidades de 20 metros por segundo. Solamente es el pronóstico. Si lo asocio a un pronóstico para el Perú, es lo mismo que diría, ¿no? Se espera vientos Paracas previstos para esta noche con velocidades que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Eso sería el pronóstico. Yo como pronosticador he cumplido con emitir este aviso o este pronóstico como, por ejemplo, funcionario del Estado. Otro ejemplo, como para el Perú, podría ser en la ciudad de Puerto Maldonado se esperan tormentas violentas con ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.
Y con eso ya estoy dando un pronóstico del tiempo. Pero lo que busca el PBI es cambiar estos paradigmas, pasar del paradigma uno, ahora pasamos al paradigma 2, donde se tienen en cuenta ya los impactos. Pero para tener en cuenta los impactos, ahí entramos a otro campo, que es la gestión del riesgo de desastres, donde va a ser importante conocer los peligros y la vulnerabilidad. En este caso, se establecen dos paradigmas adicionales, que es el paradigma 2 y el 3, pero el paradigma 2 solamente toma en cuenta la vulnerabilidad. Entonces, pasamos de decir ráfagas de viento se esperan para esta noche que con velocidades que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, paso a un paradigma 2 donde para esta noche estos vientos de 50 kilómetros por hora pueden causar retrasos o cancelaciones, por ejemplo, en los servicios de transporte en el río, por ejemplo, ¿no? Fluviales, por ejemplo. Entonces ya te estoy condicionando que hay un cierto sector de la población que al movilizarse de un lado a otro, de un pueblo a otro, que usa, por ejemplo, un transporte de río fluvial, entonces puede verse afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy evaluando una posible vulnerabilidad en los transportes fluviales, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora podemos pasar a un paradigma 3, que es en la parte inferior, donde ya no solamente se toma en cuenta el peligro y la vulnerabilidad, sino la exposición. Y cuando hablo de exposición, hablo también de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podremos indicar un cambio en el pronóstico, pasar a que los servicios de los transportes fluviales de tal isla, por ejemplo, ¿no? Porque yo ya tengo conocimiento de cuáles son las islas que ofrecen ese tipo de servicios, ¿no? De transporte. De la isla, vamos a suponer, inventar un nombre, de la isla de Bra, como dice acá en el ejemplo, serán cancelados esta noche debido a las ráfagas de viento por más de 50 kilómetros por hora. Entonces, ya estoy no solamente mencionando el peligro, sino también la vulnerabilidad del transporte, pero sobre todo la exposición de las personas que pueden o tienen planeado viajar a un determinado lugar. Entonces, eso es lo que busca el pronóstico basado en impactos. Y toda esta información las van a encontrar en estas directrices. Son compendios con mucha información que le va a ser muy útil, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de la gestión de riesgo de desastres, para hablar del pronóstico basados en impactos, tenemos que saber qué es un desastre, qué es el riesgo, qué es el peligro, qué es la vulnerabilidad, qué es la exposición. Entonces, ¿qué es un desastre? Eh, bueno, nosotros lo asociamos como algo con daños, ¿no? Con pérdidas. Con muchas cosas, a muchas personas también lo asocian con el tema de pérdida de familiares, no solamente de pérdidas materiales, que ocurren a consecuencia del impacto de un peligro sobre condiciones de vulnerabilidad existentes, ¿no? Por ejemplo, el ciclón Yaku, muchos lo recuerdan, el famoso ciclón de características no tropicales, el Yaku, que estuvo asociado en un contexto del Ño costero y que tuvo muchas afectaciones en la infraestructura. Y las personas, por la necesidad de transportarse de un lugar a otro, pues se ven expuestas, ¿no? Porque ahí ya no solamente ocurre la vulnerabilidad, sino ocurre la exposición. Y esto genera pues la destrucción masiva de las vidas, de los bienes y de los medios de vida. Y por otro lado, también siempre es importante aclarar, ¿un desastre es natural? Claro que no. Los desastres no son naturales, ¿no? Los fenómenos naturales por sí solos no producen desastre, ¿no? Debe existir cierta vulnerabilidad, cierta exposición para que se genere un desastre. Y como habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, cuando se activa un huaico, cuando se activa una quebrada, es porque anteriormente ha ocurrido. Incluso a veces hay, por ejemplo, en la zona de Chosica, ¿no? En la zona de Quirio, por ejemplo, ¿no? Ocurren a menudo, frecuentemente,
eventos de activación de quebradas, movimientos en masa, flujo de detritos, escorrentía producto de las lluvias, de la pendiente que está expuesta a la zona y sobre todo sobre la concentración, ¿no? Imaginemos que en Chosica no hubiera población. ¿Ocurrieran desastres? Claro que no, pero la necesidad, ¿no? de buscar un espacio donde vivir, un territorio donde solventar a una persona y a su familia, hace que la población, pues, y eso ya podemos hablar un tema ya político, en el tema de la venta de terrenos, etcétera, ¿no? Pero hay una necesidad fuerte, ¿no? Entonces, las personas cada vez, la sobrepoblación cada vez va acaparando o ocupando espacios que son peligrosos, perdón, espacios que son vulnerables. Entonces, ahí se generan los desastres, ¿no? Entonces, en la parte de abajo se consulta, ¿no? ¿Cómo se produce un desastre? Es una correlación, ¿no? Es un concepto que manejo entre lo que es un fenómeno natural peligroso, como puede ser una lluvia extrema, y determinadas condiciones socioeconómicas o físicas vulnerables, como es, por ejemplo, una población expuesta a activaciones de quebradas, ¿no? Y se generan los desastres, ¿no? Pasamos ahora a lo que es hablar del peligro, la vulnerabilidad. Los peligros sí son naturales, ¿no? Mucho podemos entrar en detalles sobre los distintos tipos de peligro, pero el peligro en sí, el concepto es la probabilidad de que ocurra un fenómeno físico, ¿no? Potencialmente dañino. Y por ejemplo, los servicios meteorológicos nacionales, en este caso el CENAMI, por ejemplo, como los otros servicios a nivel de Sudamérica, emiten diversa información basada en el peligro meteorológico, ¿no? Hay peligros geodinámicos, hay peligros biológicos. Acá en la parte derecha tenemos los distintos tipos de peligros, los que pueden ser naturales, los socionaturales o los antrópicos o tecnológicos, ¿no? Dentro del contexto de la meteorología, pues estudiamos bastante, ¿no? La posibilidad de que se genere un peligro que pueda tener, que puede ser potencialmente dañino, ¿no? En un lugar específico, con una cierta intensidad, en un periodo de tiempo y frecuencia definidos, ¿no? Entonces es una probabilidad. Pero ¿qué es la vulnerabilidad? Ya la vulnerabilidad es aquella susceptibilidad que tiene la población, que puede tener una infraestructura, por ejemplo, un colegio, ¿no? Un colegio que se encuentra cerca de una quebrada, ¿no? Entonces ya es un colegio vulnerable, ¿no? El espacio de la quebrada ya lo hace vulnerable esa zona, ¿no? Entonces el colegio ya sería un objeto expuesto a esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de ejemplos en cuanto a las vulnerabilidades y justo hablábamos, las vulnerabilidades hablamos en cuanto a que se mide en tres aspectos, ¿no? Se miden en cuanto a la exposición al peligro, la fragilidad, sensibilidad y la baja resiliencia. Entonces, todos estos adjetivos o estas características hacen pues un determinado recurso, en este caso un poblador o un medio de vida, los hace vulnerables, ¿no? Estar ubicado en una quebrada te hace expuesto, te hace vulnerable. Si tienes una baja resistencia, por ejemplo, esto ocurre también, ¿no? Una persona, un adulto mayor, ¿no? De 80, 90 años que vive en una zona de quebrada frente a otra persona que tiene 20 o 30 años, que tiene una energía ante la ocurrencia de un determinado peligro, la persona que es adulto mayor es mucho más frágil, ¿no? Ante un determinado peligro. Entonces, ahí, incluso en una misma persona hay diferencias, ¿no? La sensibilidad, pero sobre todo también la baja resiliencia. La resiliencia está basada en la capacidad de poder recuperarse ante la ocurrencia de un determinado peligro, ¿no? Y por otro lado, hablamos un poco de la urbanización, ¿no? Que cada vez el crecimiento de las ciudades, que ya es un tema social, incluso político, va concentrando población en zonas, pues, o en zonas vulnerables, ¿no? Lima metropolitana, ojalá no ocurra,
ojalá nunca ocurra, pero por ejemplo, de ocurrir un sismo de magnitud 8 sería crítico, ¿no? Sería fatal. Entonces, debido a la vulnerabilidad a la que está expuesta la población en la ciudad metropolitana, ¿no? A diferencia de otras ciudades, por ejemplo. Entonces, el mensaje clave acá es que el fenómeno natural puede representar un peligro si encuentra condiciones de vulnerabilidad. Y cuando esta correlación existe, es cuando damos a conocer que existe un riesgo de desastre, ¿no? Y bueno, ¿qué es el riesgo, no? El riesgo ya es el conjunto de daños y pérdidas que ocurre a consecuencia, pues, del impacto de un peligro sobre las condiciones de vulnerabilidad existente. Acá ya vamos a hablar un poco de lo que es una ley que deben ser para ustedes conocidos, y si no lo conocen, los presento, que es la ley del SINAGER. La ley del SINAGER, que es la 29664, es una ley fundamental en la que se basa incluso todos los servicios climáticos, la mayoría de servicios climáticos, por ejemplo, del CENAMI, como de otras instituciones, están basadas en esta ley, ¿no? Que establece pues la gestión o el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? Y la gestión de riesgo de desastre ya es un proceso social, ¿no? Entonces nosotros, como pronosticadores, como meteorólogos, sabemos o conocemos y tenemos muchas habilidades en la parte técnica, técnico-científico, ¿no? Pero ya al entrar en el pronóstico basados en impactos, no solo debemos quedarnos en la parte científica, sino ya entramos en un aspecto social. El aspecto social es muy complejo. Por eso que el pronóstico basado en impactos no es solamente asociar o cruzar mapas, cruzar información y ya puedo emitir un pronóstico basado en impactos. No, requiere un análisis exhaustivo, no solamente en gabinete, sino también en campo, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la función de la gestión de riesgo de desastres es pues la prevención, la reducción, pero sobre todo tener un control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad. Entonces, de esta manera la población puede estar mejor preparada, puede dar una mejor respuesta ante situaciones de desastre, ¿no? Pero para eso también entramos a un otro tema. A los que les gusta leer, les invito a leer todas estas políticas, estos planes nacionales, estas leyes, estos lineamientos que son necesarios y es nuestra base, ¿no? A veces nosotros como profesionales tenemos muchas buenas intenciones con la sociedad, pero eh, también para poder hacer un cambio, no solamente debemos quedarnos en la parte técnica, también debemos entrar en la parte social e incluso la política, porque mediante la política se cambian muchas leyes y muchas normas, ese cambio de conducta de las personas, ¿no? Bueno, ese es otro tema ya. Bueno, ahora pasamos, salimos un poco del contexto teórico, las leyes, las normas, las directrices, y pasamos a un caso práctico, ¿no? De lo que pasó en Filipinas el 2013. Allá por la zona del continente asiático ocurren lo que son los tifones, ¿no? Entonces, el 2013 ocurrió en noviembre, el 7 de noviembre de 2013, si pueden leer en la parte superior, ocurrió una tormenta de categoría 5, ¿no? Y él dice que la tormenta afectó a más de 16 millones de personas. La estimación de los daños sufridos por la infraestructura y el sector agrícola se evalúa en más de 827 millones de dólares. Ya el siguiente año, o sea, el 14 de febrero del 2014, ya se habían registrado 6.201 fallecidos, más de 28.000 heridos y casi 2.000 desaparecidos. Muchas de las muertes fueron causadas por la marea de tormenta provocada por el viento, que alcanzó una velocidad máxima de 275 kilómetros por hora durante 10 minutos. Vean la magnitud de los daños, de las pérdidas sobre todo, ¿no? Más de 6.000 fallecidos.
y más de casi 30.000 heridos, ¿no? Entonces, acá en la parte de abajo, ahí quiero que me ayuden ustedes, quizás puedan responder en el chat, solo marcando la A, B, C. ¿Cuál cree usted que fue el punto débil en la preparación previa de este fenómeno? Tenemos tres alternativas. Lo pueden poner solamente la letra en el chat si me ayudan, por favor. La letra A dice, el pronóstico de la tormenta no fue lo suficientemente preciso. La B indica las alertas fueron emitidas demasiado tarde. Y la C, la población no comprendió bien los riesgos. ¿Ustedes qué alternativa creen que haya sido el punto débil para la ocurrencia de este desastre, de estos daños? Les agradecería si pueden contestar en el chat. Y mientras voy mostrando en la parte derecha, lo que es un aviso meteorológico de Filipinas, por ejemplo. Eh, a ver, ¿alguien tiene una respuesta en el chat? ¿Alguien cuál creen que puede haber sido el punto débil, la A, la B o la C? O si alguien desea hablar, no hay ningún problema también. Bueno, acá en la parte derecha observamos un aviso meteorológico, ¿no? A ver, ¿nadie se anima? ¿Alguien tiene alguna respuesta de cuál habría sido el punto débil para que se genere este desastre, estos daños, estas pérdidas? En la parte derecha tenemos lo que es el aviso meteorológico. Acá conocemos, por ejemplo, en el Perú los avisos meteorológicos del tsunami. En este caso es un aviso de peligro, ¿no? Por lluvias, que es del PAGASA, que es, bueno, en sus siglas, que es el Servicio Meteorológico Hidrológico de Filipinas, ¿no? Y hay un aviso. Entonces, según lo que se ha demostrado en este ejemplo, es que el aviso fue preciso. El aviso fue oportunamente emitido. Esto también me hace recordar un poco la Dana en España, ¿no? Quizás habrán escuchado, ¿no? Los avisos fueron emitidos con una semana de anticipación. Eh, Acá tengo una respuesta. Muchas gracias, Wina Milani. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre. La C. La C, la población no comprendió bien los riesgos. Y sí, efectivamente, gracias a su Flor Sotomayor, entonces queda la C, sí, efectivamente, ¿no? Los servicios meteorológicos cumplen con emitir un buen pronóstico. El CENAMI, muy a pesar de que habrán escuchado quizás incluso por parte de ustedes, gracias Larisa Castro, incluso sus familiares, o por ejemplo a mí me ha pasado, ¿no? Estoy en el taxi y le digo, me voy al CENAMI, ¿no? Y me dice, uy, pero Senami, ¿y por qué ustedes no atienden el pronóstico? Dicen, ¿no? Quizás mucho de, si acá hay meteorólogos también habrán estado con esa situación o esa anécdota, ¿no? Pero si hablamos estadísticamente, porque nosotros los meteorólogos nos basamos en la estadística, estadísticamente los pronósticos son muy buenos. El porcentaje de validación de los pronósticos supera el 50% y los pronósticos en la sierra son mucho mejores aún, ¿no? La costa es un poco compleja, Lima es sobre todo muy complejo. La selva responde su complejidad un poco por la falta de distribución de estaciones, no tenemos pocas estaciones, ¿no? Pero se trata de suplir esa necesidad con algunos modelos, ¿no? Larisa Castro dice, pero si somos más elocuentes, yo digo que está entre la A y la C. En realidad, en realidad, eh, por eso acá dice la pregunta, ¿cuál fue el punto más débil? No, eso quiere decir que no necesariamente los otros hayan estado bien, ¿no? La A y la B, el pronóstico puede mejorar, claro está, porque sabemos, o si no lo saben, no existe un pronóstico 100% acertado, no existe, ¿no? Las probabilidades están basadas en probabilidades, ¿no? El pronóstico está basado en probabilidades y pues dentro de la ciencia del pronóstico no existe un pronóstico 100% acertado, ¿no? Entonces, la alternativa A puede mejorar.
pero no es el punto débil. Las alertas fueron emitidas demasiado tarde. Imaginemos que fueron emitidas una semana antes. ¿Pudieron haberse emitido una semana y media? Sí, ¿no? Quizás un modelo temporalmente mejor, mejor resolución, quizás la delimitación de las áreas del aviso pueden mejorar. Pero la clave acá del punto débil es que la población a veces no comprende bien los riesgos. ¿Y por qué no comprende? No es que la población también tenga la culpa. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Es porque a veces también los meteorólogos o los pronosticadores comunicamos técnicamente. Quizás todavía hay mucha dificultad en comunicar el riesgo, ¿no? Si a alguien le digo, sí, se ha presentado una tormenta debido a una vaguada en altura, estos vientos, ¿no? Se ha generado una situación de omega vertical que ha favorecido los vientos ascendentes, y esto favorece las lluvias, la convección, se forma un sistema convectivo. Prácticamente estoy hablando con un lenguaje técnico, ¿no? Y a veces muchos meteorólogos cometen ese error, ¿no? De no poder aterrizar el lenguaje técnico-científico, un lenguaje digerible por la población. Pero no solamente digerible, sino también un lenguaje en el cual también se puede informar de lo que debe hacer las personas. A las personas no solamente les debes informar que van a ocurrir vientos fuertes de 50 kilómetros en la costa de Ica, sino que le debes complementar que estos vientos pueden generar levantamiento de polvo, reduciendo la visibilidad en las principales carreteras de Ica, lo que podría ocasionar accidentes. Mucha precaución a los transportistas y, por ejemplo, aquellas viviendas que tienen un material precario, reforzar los techos, aquellos techos ligeros, poner seguros, etcétera, existen. Entonces, aterriza una información de pronóstico a un lenguaje mucho más digerible, donde las personas ya saben lo que van a hacer. Y bueno, siguiendo con este ejemplo de Filipinas, pasamos a un poco a lo que podría haber sido a ver, por acá tengo un mensajito. Descifro por qué en el caso de la selva a veces sale el aviso de cename, pero sin embargo a veces varía el aviso, a veces demora u otras veces se adelanta. Sí, te doy toda la razón, toda la razón. Por eso la alternativa A y la alternativa B no quieren decir que no sean las respuestas, solamente que sí hay una brecha de mejora, pero la brecha que necesita, por así decirlo, mejorar mucho más es el tema de hacer comprender a la población el riesgo, ¿no? Gracias, Larisa, por tu comentario. Y sí, ya esto va a un tema mucho más social, que es la cultura de prevención, ¿no? Entonces, ahora pasamos a este mismo tema de lo que ocurrió en Filipinas, pero vamos a leerlo juntos. Acá en este cuadro dice, en la comunidad costera de Wigan es un distrito, un pueblo, una ciudad de Filipinas. Si observamos acá en el mapa hay un círculo amarillo, toda esta zona es Filipinas. No todo el mapa, pero hay una parte que es Filipinas, pero justo la costa que está más expuesta. Acá, no sé si ahí está, ya está. Ahí pueden ver el desplazamiento del tifón. Categoría 5 fue una monstruosidad. Entonces, volvemos al texto. Dice, ¿no? El alcalde Christopher González logró salvar innumerables vidas tras instar sin cesar a los residentes a que evacúen la zona. Se refirió a la tormenta como un diluvio, una expresión que transmite una imagen algo apocalíptica. En la ciudad, ojo, miren la ciudad fue prácticamente la primera en recibir el impacto del tifón. En la ciudad de Wigan, de 45.000 residentes, se registraron 87 muertos, 931 heridos y 23 desaparecidos. El capitán de la Marina de Estados Unidos,
estimó que tan solo en Huián una tormenta del calibre de Haiyan de categoría 5 podría haberse llevado la vida de 4.500 personas si no hubiese sido por el accionar del alcalde. Mira, de 4.500 y eso que pudieron haber sido más, solamente hubo 87 muertos. Claro está que hubo pérdidas. Lamentablemente cuando ocurre un fenómeno peligroso de esta categoría, lamentablemente ocurre, pero lo que se busca es pues reducir esa pérdida, ¿no? Entonces, a lo que voy, al ejemplo, ¿no? Volviendo a lo que conversábamos anteriormente, ¿no? De que no solamente el servicio de meteorológico debe indicar se va a registrar una tormenta eléctrica, lluvias intensas, ráfagas de viento, sino que también debe buscar la oportunidad de poder decir a la población qué hacer. Entonces, el alcalde solamente y como, ojo, acá no es cualquier persona, es el alcalde. O sea, acá estamos hablando de una autoridad, un representante. Por eso, ¿qué tan importante es la organización, la cooperación y la coordinación con las autoridades? Entonces, volviendo, es un alcalde, por lo tanto, un alcalde, su pueblo lo escucha, o la mayoría lo hace, ¿no? El alcalde se refirió a la tormenta como un diluvio. Un diluvio, como acá dice, es una palabra que se presta a temas apocalípticos. Entonces, eso generó una conciencia, quizá de miedo, en la mayoría, por así decirlo, pero hizo que la población se sienta motivada a poder evacuar. Porque si solo se quedaba con la información del servicio meteorológico que indicaba que se espera una lluvia de extrema intensidad o de fuerte intensidad, ráfagas de viento de 50 kilómetros, 60, eh, la gente quizás solamente iba a esperar o no hacía nada, seguía haciendo sus actividades normales y dice, bueno, hay un pronóstico y ni siquiera le hubiese dado atención. Pero ya el alcalde, al referirse a quizás también en su desconocimiento, porque en realidad, pues, es un término que quizás no se utiliza mucho, diluvio, es un tema ya bíblico, entonces hizo que la población adoptara medidas, ¿no? Entonces, no es únicamente la predicción esa es la parte de rojita como un mensaje clave. No es únicamente la predicción del pronóstico lo que salva vidas, sino el hecho de que las personas estén motivadas a tomar las medidas correctas. Entonces, como una simple frase o una palabra, diluvio, permitió pues evacuar a muchas personas, por lo tanto reducir las pérdidas, ¿no? Entonces más o menos quiero que vayan comprendiendo o interiorizando también lo que conlleva a un pronóstico basado en impactos, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, Contar con pronósticos precisos, lamentablemente, puede no ser suficientes para garantizar la seguridad de la población y sus medios. Estados Unidos tiene un servicio meteorológico ya de muchos años, tiene un monitoreo de huracanes, eh, pero usualmente siempre hay impactos, hay daños. Entonces hay una brecha. Y esta brecha entre lo que es el mejor pronóstico del mundo con los daños y los impactos, hay una brecha en el tema de la comprensión de los impactos, de interiorizar, de la motivación de hacer, ¿no? Ahora sigo teniendo mensajes, les agradezco eh, sus, sus, sus aportes, todo es importante, pero el clima es impredecible, me indica Larisa. Sí, en muchos casos el tiempo puede jugar un papel crítico, ¿no? Incluso para los propios pronosticadores o meteorólogos, ¿no? Pero por eso es cada vez con el avance de la tecnología tratamos de que esa incertidumbre o esa imprecisión o lo impredecible sea menos, ¿no? Como bien justo mencionaba al inicio, el Cenami hace muy buenos pronósticos en cuanto a friajes y heladas meteorológicas. Creo que son los de los mejores pronósticos.
eh, en el tema de los vientos también, pero siempre hay limitaciones, ¿no? Porque los modelos también, los modelos en los que se basa también los pronosticadores, eh, también tienen errores sistemáticos, ¿no? También tienen ciertos parámetros o ciertas variables que no toma en cuenta y donde también es importante la experiencia del pronosticador, ¿no? Volviendo al tema de la brecha, es importante pues que la población y las autoridades, sobre todo acá, vuelvo al tema de las autoridades, porque creo que las autoridades son el nexo clave, pero sobre todo también los medios de comunicación, para poder comprender los impactos potenciales de los fenómenos hidrometeorológicos. Por eso es importante tomar en cuenta cómo perciben el riesgo. No sé si se acuerdan en el ciclón Yaku, que hubo también lluvias y activación de quebradas en lo que es la cuenca media y cuenca baja de Lima, en, en Lunahuaná, en San Bartolo, en Chosica, y hubo lluvias también en la ciudad metropolitana de Lima. Y recuerdo muy bien que el Senami emitía constantemente avisos meteorológicos, ¿no? Pero hubo una entrevista que para mí fue clave para que la población también interiorice. Fue la entrevista de Rosa María Palacios, si no me equivoco, con el entonces presidente, con el entonces presidente del Senami, el doctor Baigorria, donde pues el doctor Baigorria, a través de Rosa María, que es una periodista que tiene muchos seguidores, que tiene mucha cobertura en redes sociales. Entonces, indicó que para esta noche, porque fue el mismo día que le entrevistó, el día que se prevía, tuvo previsto el pronóstico de lluvias, que para esta noche iba a llover. Iba a llover 2 o 3 milímetros en Lima y para Lima 2 o 3 es de regular a fuerte, ojo, ¿ah? Entonces, y tuvo mucha acogida, se viralizó en todos los medios de comunicación, todo, y efectivamente esa noche llovió, ¿no? Y hubo muchos comentarios en redes posteriormente que si por fin el Senami la chuntó, decían, ¿no? Por fin el Senami la acertó. Y a veces la información meteorológica sí se encuentra disponible, solamente que justo también como mencionaba nuestra compañera Larisa, eh, falta una cultura preventiva, ¿no? A veces, quizás por como no nos sucede, no revisamos esa información, ¿no? No, no. Cuando ya ocurre, recién visitamos la página. Es como también pasó el otro día con el tema de los vientos para acá en Ica, ¿no? Este levantamiento o esta tormenta de polvo, tempestad de polvo que ocurrió en Ica. No sé si se acuerda, ¿no? Que había un aviso meteorológico por parte de Senami, pero hasta antes de la ocurrencia de este evento que fue viralizado por TikTok y las redes sociales, eh, vamos a poner un número, ¿no? Habían como, no sé, 1.000 vistas del aviso meteorológico, ¿no? Una vez que ocurrió el fenómeno, estas vistas del aviso fueron 20, 30, hasta 40 veces más las visitas, ¿no? Entonces a veces esperamos, o suele pasar, ¿no? No solamente en la población, y no es culpa de la población, ¿no? Como le digo, ya es un tema de cómo encontrar las estrategias. No todo debemos culpar a un servicio, no todo debemos culpar a una población, no todo debemos culpar a las autoridades. Tiene que haber un sistema integrado, un sistema colaborativo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, justo también me escribía Larisa, podemos tomar ejemplo lo de Arequipa. Lo de Arequipa eh, es un evento. En Arequipa suele presentarse lluvias de moderada, quizás no con la frecuencia, pero en el mes de febrero siempre ocurre lluvias en Arequipa. Pero ya es un tema de la vulnerabilidad, porque tengo entendido, porque también he recogido comentarios, entrevistas de expertos en GRD en Arequipa que indicaban sobre también
un poco la planificación de las torrenteras, ¿no? Como estas, eh, con la infraestructura que se trabajó en los últimos años, se redució el caudal. Al reducir el caudal genera que las torrenteras ganen mucho más velocidad, haciéndolo mucho más peligroso. Y bueno, tuvimos las consecuencias, ¿no? Y bueno, acá quiero mostrar un poco de lo que el Senami ya viene trabajando con el pronóstico basado en impactos, o al menos eh, ya presenta algunas variables que sean importantes, ¿no? Por ejemplo, el Senami emite todos los días un aviso de lluvias intensas que tiene una proyección para las siguientes 24 horas, ¿no? Entonces, este aviso de corto plazo ante posible activación de quebradas utiliza este aviso de lluvias intensas y sobre todo utiliza información de cuánto ha sido la cantidad de lluvia que se ha acumulado en ciertas zonas en los últimos 7 días. O sea, lo que ha llovido los últimos 7 días, más el pronóstico para las siguientes 24 horas, más los mapas de vulnerabilidad o susceptibilidad, perdón, ante los movimientos en masa, van generando estas áreas pequeñas que ven acá de amarillo y naranja, ¿no? O sea que quiere decir que acá hay un cruce de información. Entonces, por ejemplo, acá no solamente te indico que va a haber lluvia intensa, sino que en estas áreas hay una posibilidad, probabilidad de que se active una quebrada. Y si ven acá en la parte izquierda, acá no sé si se observa, bueno, para la próxima lo pongo un poco más grande, dice población. Dice institución educativa, centro de salud y red vial. Entonces, acá en la parte dice de color amarillo, es posible que afecte a 28.805 personas. Y no solo por lluvias intensas, sino también la posibilidad de activación de quebradas. Entonces, ya el Senami tiene estos intentos de poder realizar estos pronósticos basados en impactos, ¿no? En este caso, con el tema de las activaciones de quebradas y cuáles serían estos medios expuestos a este tipo de eventos, ¿no? Continúo. Y bueno, entonces, ¿qué se debería hacer para poder reducir esta brecha, ¿no? Entonces, uno de los puntos es que los riesgos y los impactos provocados por los diferentes fenómenos hidrometeorológicos extremos, me gustaría que me escriban en el chat cuáles son los fenómenos meteorológicos más peligrosos que ocurren en el Perú. Me gustaría porque sé que acá ustedes son de diferentes zonas, regiones del Perú y a veces un fenómeno peligroso en un determinado lugar puede no ser recurrente en otro o al revés, ¿no? Entonces, si en el chat me pueden escribir cuáles son los fenómenos meteorológicos, los fenómenos hidrometeorológicos más extremos o más peligrosos que han ocurrido o que ustedes han visto o al menos han escuchado o han leído. Si me lo pueden escribir en el chat, les agradecería, ¿no? Entonces, acá volviendo al tema de la información, los servicios meteorológicos pueden desempeñar una función de apoyo a los medios de comunicación, a las autoridades, suministrando la información de un aviso que es importante. Esta información del pronóstico es el punto de partida para el proceso de determinar los impactos potenciales y después poder comunicar los avisos de forma efectiva a las comunidades y a las personas en riesgo. Entonces, acá tiene que haber una transición. La transición de la predicción o la transición del pronóstico y los avisos meteorológicos a unos servicios de predicción y avisos de peligros múltiples. Eso ya quiere decir otro nivel. ¿A qué conllevo? Conllevo que, por ejemplo, esto se habla sobre también el plan de multipeligro, ¿no? No sé si habrán escuchado de esta situación. Imaginemos que puede suceder durante los meses de febrero y marzo, que son los meses más lluviosos. Imaginemos que ocurre una lluvia intensa en Piura, ¿no?
que suele ocurrir y que ya ha habido este año, una lluvia de 100 milímetros en la ciudad de Chulucana. La ciudad de Chulucana es una zona al interior de la costa de Piura, ¿no? Donde se registran usualmente temperaturas de 36 hasta 38 grados, zona muy calurosa. Imaginemos que ocurre una lluvia de 100 milímetros, pero esa misma noche ocurre un terremoto, ¿no? Eh, Esas situaciones pueden pasar. Han pasado a nivel internacional, algunas situaciones. Han pasado a nivel de Arequipa, con el tema de los volcanes, los lajares, por ejemplo, ¿no? Que ha habido una emisión de ceniza, una activación en cuanto a la emisión de las cenizas del volcán Sabancaya o el Obinas, en Moquegua y Arequipa. Y bueno, y justo también ha habido lluvia, entonces toda esa ceniza que se va depositando en las alrededores de las ciudades cercanas a los volcanes, al haber lluvia se va generando escorrentía y va haciendo este desplazamiento de todo este material volcánico, por ejemplo, ¿no? Pero puede ocurrir. Entonces lo que busca es esto, ¿no? Esta transición a un servicio de predicción y aviso de peligros múltiples, por eso se refiere al término múltiples, ¿no? Que tienen en cuenta los impactos y que pues lo que se requiere es un cambio en la forma de pensar. Entonces, lo que se busca aquí es que este tipo de situaciones ya tenga un enfoque mucho más colaborativo con las autoridades y con un objetivo más amplio. Y es por eso que entra a tallar esta ley del SINAGER también, que es parte de ello, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde el CENAMI ya no solamente dice, oye, yo hago mis avisos, lo publico en mi página web y ya cumplí. No, el CENAMI ya tiene la función, por ejemplo, de emitir los avisos meteorológicos y de tocar la puerta del INDECI, ¿no? Hola INDECI, acá tengo mi aviso meteorológico, te lo estoy dando, ¿no? Y el INDECI, como se encarga del tema de la preparación y respuesta, lo que hace es elaborar una lista de recomendaciones y bueno, y lo va distribuyendo a través de sus direcciones desconcentradas y como se supone, esto hablando de un contexto ideal, que cada gobierno regional, cada municipalidad tiene un centro de operaciones de emergencia donde supuestamente reciben este aviso meteorológico a través de todo este canal de comunicación por la ley del SINAGER, entonces debería tomar las medidas, ¿no? Pero ahí vamos a entrar a otro tema, a otra gran brecha, ¿no? Sobre la alta rotación de las autoridades locales y municipales, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a ello, es eso, ¿no? Buscar un enfoque más colaborativo. Acá aprovecho a contarles un poco, yo estoy formando parte de un proyecto, de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, y el CENAMI a través del servicio de los tambos. No sé si habrán escuchado de los tambos. Los tambos son aquellos espacios físicos donde el MIDIS, mediante estos espacios, puede realizar actividades a las comunidades rurales. Por ejemplo, cuando hay una campaña de vacunación, entonces todos van al tambo, toda la comunidad va al tambo y hacen sus vacunaciones. Cuando tienen que hacer un cambio de DNI, un representantes de la RENIET van al tambo y hacen pues la actualización de sus documentos y etcétera, ¿no? Entonces, lo que se buscaba con estos tambos es acercar los servicios del Estado a las comunidades rurales. Entonces, el CENAMI eh, vio esa oportunidad, ¿no? A ver, creo que acá tengo algunos mensajes. Me indica Larissa en Ucayali están las inundaciones tanto en zonas rurales, también la ciudad colapsa, sistemas de drenaje, sí, efectivamente, ¿no? Una cultura de crecimiento urbano desordenado, esa es clave. Antenor también nos habla sobre reducir el caudal o reducir la sección hidráulica del cauce, esto eh, creo que hace referencia al tema de las torrenteras en Arequipa, ¿no? Y pasa en otros lugares. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, retomando el tema de los tambos, es que este acercamiento a la población rural eh, este convenio nos permite elaborar
avisos meteorológicos especializados, no el aviso meteorológico que lo encuentran en la página web, sino con un lenguaje mucho más digerible para una comunidad, porque sabemos que a veces las comunidades tienen pues un nivel de educación, algunos quizás hasta no saben leer, pero tienen representantes, ¿no? Entonces lo que se busca es que ellos estén informados. Entonces, lo que hace Sename a través de este convenio es saltarse todo ese camino de la ley de Sinajer que el Sename tiene que emitir al INDECI, que el INDECI tiene que emitir a la municipalidad, que la municipalidad tiene que emitir a las autoridades locales, centros poblados, y al final de la cola está la comunidad rural. Entonces, lo que hace el Sename mediante ese convenio es saltarse todo eso, de Sename a la comunidad rural. ¿Mediante qué? Mediante el acceso a los TAMOS, ¿no? Entonces, son estrategias, ¿no? A ver. Y bueno, un poco de lo que se debería hacer, bueno, siguiendo con el tema de qué se debería hacer para reducir la brecha, es importante saber cuáles son las responsabilidades de cada sector. Ya de por sí hay muchas cosas por mejorar. Volviendo a la pregunta anterior, donde tenían que marcar la A, la B y la C, pues las predicciones, los pronósticos pueden mejorar cada vez con el avance de la tecnología y también de la rapidez también de los centros de cómputo. Cada vez vamos a tener pronósticos con mucha mejor resolución, con mucha mejor precisión, pero sobre todo también con una reducción de la incertidumbre. Y al final lo que se busca son las verificaciones de las predicciones. Pero por parte, una vez que se tenga un buen pronóstico, todas estas responsabilidades que están en la cuadro izquierda son responsabilidades de un servicio meteorológico. Pero esto no va a valer nada si es que no existe una colaboración. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una coordinación en casos de que se genere un peligro meteorológico, de que tiene que haber una entidad que se encargue de evaluar o estimar los riesgos, que en este caso es el CENEPREC, ¿no? Que es la institución que elabora los escenarios de riesgo. Pero sobre todo que haya una comunicación de la información científica que tiene en cuenta los riesgos y los impactos, y luego un suministro de información apoyando en las decisiones. Una vez que va ocurriendo un aviso meteorológico y cuando ya llegó el día del aviso meteorológico, se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Por parte del servicio meteorológico como de otras instituciones. Y finalmente, ya cuando ocurre un desastre, porque sí o sí va a ocurrir un desastre, lo que se busca es reducir las pérdidas o mitigar ellas, es que poco a poco se va asignando también los recursos, una logística de actividades, una ruta de evacuación, planificación de evacuación, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca, determinar con exactitud las tareas de cada, pero siempre siendo colaborativo. Y en este cuadro de la derecha vemos un poco el panorama de lo que ofrece la OMM, ¿no? Un poco del flujo de información, ¿no? Que va a existir más adelante con el cambio climático, eventos meteorológicos extremos. Y esto va a generar, pues, peligros geofísicos y que lo que se busca es cuantificar. Luego, la exposición y la vulnerabilidad que ya hemos hablado antes va a generar un impacto socioeconómico, ¿no? Es un poco el panorama de lo que indica la OMM. Y bueno, un poquito quiero contarles acá ya para ir finalizando, porque en realidad el pronóstico basado en impactos es un tema no solo complejo, ¿no? Tema de mucho detalle, de mucho debate, ¿no? Acá, más que una charla, es un conversatorio, ¿no? Entonces, dentro del Sename lo que se ha intentado hacer un piloto es hacer un pronóstico basado en impactos por bajas temperaturas, ¿no? Entonces hemos utilizado diferentes metodologías y, por ejemplo, acá lo hemos dividido en 6 fases, que la fase uno es identificar el peligro, en este caso son las bajas temperaturas. Luego la fase 2 obtener información de parámetros de vulnerabilidad y exposición, que por ejemplo son información que lo podemos obtener de CNEPREP. La fase 3 evaluar el riesgo y calcular sus valores y niveles, que es a través de ecuaciones. Eh, y la fase 4 que es reunirnos con los usuarios potenciales y organizaciones asociadas. En este caso, como hablamos de bajas temperaturas, decimos, a ver, las bajas temperaturas afectan a mucha población, pero quizás el organismo que esté directamente relacionado con la afectación a la población es el Ministerio de Salud. Y nos hemos reunido con representantes del Ministerio de Salud o del
¿no? Y lo que se buscó al final, pues, es desarrollar un piloto de PBI, ¿no? Y luego viene un periodo de pruebas, ¿no? Pero también contarles un poco que no es sencillo, ¿no? También el evaluar, el reunirnos con estas organizaciones, en este caso con el MINSA, también nos indica pues que hay una complejidad en los parámetros, porque los parámetros de salud son móviles, a diferencia de algunos parámetros meteorológicos o que algunos son estáticos, ¿no? Cuando hablo de parámetros móviles, hablo de aquellas variables que van cambiando. Cada vez, cada año van cambiando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cantidad de niños que están expuestos a casos de ira, ¿no? Menores a 5 años. Tenemos que ir buscando aquella población, aquel sector que puede ser mucho más vulnerable o mucho más expuesto a este tipo de bajas temperaturas, ¿no? Y acá se utilizó pues una metodología basada también en la Organización Meteorológica Mundial, que es el análisis y estimación de riesgo, que es una serie de ecuaciones, que es un cálculo en función de los parámetros y una fórmula basada en los valores, ¿no? Estos pesos que le hemos dado a cada valor, a cada parámetro, perdón, ha sido consensuada con nuestros representantes del MISA. Nosotros como meteorólogos no nos podemos mandar porque desconocemos eh, el peso o la representatividad de determinadas variables de salud, ¿no? Entonces, es muy importante también esa colaboración, esa coordinación. Entonces, lo que pasamos es pasar de un aviso meteorológico a un pronóstico basado en impactos. Esto. Por ejemplo, la imagen de la izquierda es un aviso meteorológico que emite el Senami, usualmente de nivel rojo por bajas temperaturas, donde ven que todos estos departamentos que están con colores están expuestos a heladas meteorológicas en la mayoría de casos. E imagino pues que las áreas de color rojo son aquellas áreas donde las temperaturas serían mucho más críticas. Por ejemplo, un nivel rojo usualmente está referido a temperaturas de hasta menos 20 grados, por ejemplo, ¿no? Pero no todas las áreas con el mismo peligro meteorológico, por ejemplo, toda esta zona de área naranja, no todas estas áreas retienen el mismo impacto. ¿Por qué? Porque existen algunas variables. Por ejemplo, hay algunas viviendas que están mucho mejor cuidadas que otras, por ejemplo. Alguna población tiene acceso a leña y algunas poblaciones tienen acceso pues a una cocina, a gas, por ejemplo. Entonces, ahí hablamos un poco de la resiliencia, hablamos de la exposición, entonces va a ir cambiando los impactos. Por ejemplo, si acá en la zona de Huancavelica tiene, vamos a poner un número, 2.000 niños menores a 5 años y en la zona de Ayacucho o en un distrito de Ayacucho tiene 500 niños menores a 5 años, ¿dónde se podría dar un mayor impacto? Aquella zona donde tiene una mayor cantidad de niños menor a 5 años, porque es una población expuesta, vulnerable, debido pues que las bajas temperaturas afectan a los menores de edad, menores de 5 años, como a los adultos mayores. Entonces, ahí se va evaluando diferentes parámetros, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de este aviso meteorológico? Pasamos ya a un mapa de pronóstico basado en impactos, ¿no? Y ya para ir finalizando, porque ya creo que ya son ya 9:20, un poco eh, de las dificultades que se encontró en este proyecto del Senami, es un poco en la obtención de la información. Sí, la información para poder establecer un pronóstico basado en impactos a veces está sujeta a lo que está disponible. Y bueno, anteriormente hemos tenido un censo, el 2025, pero anteriormente hemos tenido un censo pues desde el año 2017, si no me equivoco. Entonces había un desfase de información, ¿no? Entonces por eso es muy importante tener esa información a la mano, ¿no? Entonces eso sí representa pues un reto o una brecha, ¿no? Sobre todo también es importante también tener la información geográfica actualizada para poder hacer los cálculos a nivel distrital, por ejemplo. Y unas recomendaciones del proyecto del Senami es pues que la determinación de los pesos suele ser bastante subjetivo, ¿no? Porque nos reunimos con diferentes autoridades en cuanto a la salud. Algunos
les parece que determinada variable debe tener más peso, a otro especialista dice no, lo contrario. Entonces, también es algo subjetivo, ¿no? Entonces, sí es un reto, pero lo que se busca es, pues, encontrar ese punto medio, ¿no? Para poder establecer una matriz y poder estimar también un resultado final, ¿no? Entonces, al final, lo que se propone es un tipo de aviso de pronóstico basado en impactos en el cual se tome en cuenta el pronóstico tradicional, pero teniendo en cuenta que existen usuarios que utilizan la información meteorológica brindada, por lo que de alguna manera se va a brindar dicha información con ya la estimación del impacto, ¿no? Y solamente ya para ir finalizando un poco, el Perú justo les preguntaba, ¿no? ¿Cuáles eran los fenómenos peligrosos que ocurren? Y en el Perú se puede estimar, en realidad se requiere mucha investigación en cuanto al pronóstico basado en impactos, porque tenemos una gran cantidad de fenómenos expuestos, como son lluvias intensas, olas de calor, tormentas, incendios forestales. Ojo, el 2024, ¿ah? 2024 fue el año récord, por así decirlo, por la cantidad de atenciones por incendios forestales, friajes en la selva, las heladas en las zonas andinas, las actividades volcánicas, las sequías, huaicos, granizadas, incluso ya entra a tallar lo que es estos... el sistema meteorológico denominado Yaku ya forma parte también de un peligro, porque es como siempre se dice, ¿no? Lo que ya ocurrió puede volver a ocurrir, ¿no? La naturaleza siempre tiene memoria, ¿no? Y para ir finalizando ya algunas conclusiones, el pronóstico basado en impactos representa una evolución del pronóstico meteorológico tradicional. El Perú tiene condiciones favorables para implementar el PBI, pero se necesita colaboraciones. La articulación interinstitucional es clave. Esto es importante. Y el CENAMI solo funciona como Cenami, si INDECI solo funciona como INDECI, si cada ministerio solo funciona como el ministerio, no se va a lograr, no se va a llegar a nada. Necesitamos nexos, necesitamos convenios, necesitamos esas alianzas interinstitucionales. Por ejemplo, hace poco les cuento que ya tenemos una alianza interinstitucional con el CARE, que es el Centro Achánica del Río N, donde ya hemos podido implementar una estación meteorológica en el Brain, ¿no? En el río N, ¿no? En una comunidad shánica, ¿no? Y ha sido una experiencia muy importante, muy agradable personalmente, porque significó un reto también tener una estación en una comunidad así muy alejada. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Y bueno, existe una brecha en la traducción del pronóstico de impactos reales. Es muy importante también es tomar en cuenta como conclusión porque eso es lo que se busca, mejorar. Y las recomendaciones es, pues, poder integrar información tanto de vulnerabilidad y exposición, fortalecer las bases de datos de los impactos históricos. Tenemos que hacer un, una seguidilla, un inventario en cuanto a este tipo de eventos históricos peligrosos. Y bueno, también se recomienda desarrollar matrices. Los retos. Hay una escasa integración entre sectores. Aún a pesar de los esfuerzos, todavía se necesita trabajar mucho más colaborativamente. Existe una limitada información de los impactos documentados, dificultad para llegar a las zonas rurales, porque para un pronóstico basado en impactos tenemos que conocer el lugar. Las escalas espaciales de pronóstico también son muy necesarias y una capacitación técnica, porque este pronóstico basado en impacto va a ser muy importante que toda profesional se enriquezca mucho con los sistemas de integración geográfica, ¿no? Los llamados SIC, ¿no? Entonces, y muchos, y temas de programación también, por ejemplo, ¿no? Para poder agilizar estos procesos, ¿no? De elaboración de servicios climáticos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso sería, en conclusión, como les mencioné, es un tema muy extenso, pero un poquito quiero aportar mi granito de arena, un poquito comentándoles lo que se ha ido trabajando, de lo que internacionalmente se tiene, lo que se conoce del pronóstico basado en impactos y pues invitarlos a los futuros meteorólogos, a los futuros
conocedores o aficionados también o colegas que están dentro de este rubro de la meteorología, las ciencias climáticas, las ciencias meteorológicas o la gestión de riesgo de desastres, que hay mucho por hacer, ¿no? Y en el tema de pronóstico basados en impactos, pues puede marcar un hito importante en el futuro también de salvaguardar también la vida de la población y de los medios de vida, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Si hubiera consultas, lo agradecería. En todo caso, muchas gracias. Y bueno, les doy el pase al moderador o moderadora. Hola, Matt. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches Sí, con buenas. cada uno de ustedes, los participantes. Ah, Levi, Ah, hola, Lili. ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación, muy interesante, la verdad. Y lo importante que es poder tener un pronóstico ya un poco más específico, ¿no? Para ciertos aspectos en los cuales pueda aportar mucho más a la hora de informar mejor o que toda esta gama de datos y toda la información que se genera a nivel de meteorólogos para la población, ¿no? En realidad es un tema, como tú dices, es un paso adelante del pronóstico. En realidad esperamos que este pueda ser también implementado, ampliado y que pueda darse de manera masífica. No sé si algún participante tendrá alguna consulta o un comentario antes de culminar. Bueno, tal vez entonces solamente agradecer nuevamente al ingeniero Matt Nieto, siempre dando una cátedra con esta información y con toda la experiencia que tiene también en el pronóstico. Y a los participantes, bueno, comentarles que se va a compartir la grabación también para aquellos que no, tal vez no pudieron estar atentos en todo momento. Se va a compartir la grabación. Se ha dejado un link en el chat para que se puedan inscribir. Igual manera, por medio de los correos que están dejando en el chat, se va a compartir un drive con la grabación de esta charla para que puedan tenerlo cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, muy agradecido por parte de Barlovento con el ponente y los participantes y nos estaremos viendo el día de mañana que tenemos otra charla en el marco de la celebración por el Día Meteorológico Mundial, otra charla sobre el rol del meteorólogo en el clima y el impacto en la agricultura. Entonces, sin más que decir, nos despedimos y agradeciendo nuevamente al ingeniero Batieto y a todos los participantes. Hasta mañana.